En el verano de 1873, 4 hombres idénticos llegaron al puerto de Savannah, Georgia, a bordo del barco mercante Bremannspride. Heinrich, Wilhelm, Friedrich y Gustav Kellner eran tan físicamente indistinguibles que incluso su propia madre, Margareta Kellner, dependía de pequeñas cicatrices que había hecho secretamente detrás de la oreja de cada uno de sus hijos para diferenciarlos. Lo que sucedió a continuación desconcertaría a la policía local y desafiaría todo lo que la comunidad creía sobre la identidad humana. Durante más de un año, los testigos jurarían bajo juramento que habían visto al mismo hombre en varios lugares en momentos imposibles, haciendo negocios en toda la ciudad mientras simultáneamente era observado a kilómetros de distancia. La oficina del sheriff acumuló 43 testimonios de testigos separados, cada uno describiendo encuentros que desafiaban la posibilidad física. Cuando los investigadores finalmente descubrieron la verdad, encontraron algo tan perturbador que las autoridades locales enterraron el caso en silencio para evitar el pánico público. Los métodos que usaron estos hermanos eran tan inquietantes que ninguna institución científica aceptó estudiar sus técnicas, temiendo las implicaciones de lo que el engaño humano coordinado podría lograr. Antes de continuar con la historia de la familia Kellner y su llegada a Georgia, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para más misterios históricos oscuros como este, y haznos saber en los comentarios desde qué estado o ciudad nos escuchas. Nos encanta saber de nuestra comunidad de buscadores de misterios en todo el mundo. La historia que se desarrolló en Savannah demostraría que, a veces, los criminales más aterradores son aquellos que pueden hacerte dudar de tus propios ojos. Savannah en 1873 era una ciudad que se reconstruía después de la devastación de la marcha de Sherman hacia el mar. El puerto recibía a inmigrantes europeos con un optimismo cauteloso, especialmente a aquellos que llegaban con aparente riqueza y credenciales comerciales. La familia Kellner se presentó como prósperos comerciantes bávaros que buscaban establecer operaciones de importación en el sur en recuperación. Klaus Kellner, el patriarca de la familia, era un hombre distinguido de unos 50 años que hablaba inglés con solo un leve acento y llevaba cartas de presentación de casas comerciales alemanas. Su esposa Margaret era una mujer estricta que se mantenía en su ámbito, gestionando los asuntos del hogar mientras su esposo perseguía oportunidades de negocio. Sus 4 hijos, Heinrich, Wilhelm, Friedrich y Gustav, tenían 27 años y decían ser socios en la empresa familiar. La familia alquiló una cómoda casa en Bull Street y rápidamente se estableció entre la comunidad comercial de Savannah. Klaus se unió a la asociación local de negocios y comenzó a desarrollar relaciones con factores de algodón, agentes de envío y operadores de almacenes. Para sus vecinos, los Kellner parecían ser exactamente lo que la economía local en dificultades necesitaba, inversionistas extranjeros con capital y conexiones europeas. Pero había algo inquietante en los 4 hermanos que ni siquiera los sofisticados hombres de negocios podían identificar. Eran absolutamente idénticos en apariencia. Mismo tamaño, misma complexión, mismo cabello de color trigo, mismos ojos azules pálidos, incluso los mismos gestos y manera de hablar. Cuando se vestían de manera similar, era genuinamente imposible diferenciarlos. La señora Victoria Hammond, esposa de un prominente comerciante de algodón, encontró a los hermanos en varias reuniones sociales y luego confió a sus amigos que le resultaban incómodos. No es natural que hombres adultos sean tan idénticos, les dijo a su esposo. Cuando uno habla, los otros asienten en exactamente los mismos momentos. Terminan las frases del otro de una manera que parece casi ensayada. Los hermanos se adaptaron al entorno empresarial de Savannah con una velocidad asombrosa. En cuestión de semanas, habían establecido relaciones con todas las principales empresas comerciales de la ciudad. Heinrich parecía especializarse en banca y finanzas. Wilhelm se concentraba en el envío y el transporte. Friedrich se encargaba de las conexiones sociales. Y Gustav manejaba lo que parecía ser la correspondencia familiar y el registro de información. Su perspicacia empresarial era impresionante, pero su conocimiento parecía demasiado extenso para ser de recién llegados. Sabían que comerciantes estaban luchando financieramente, que familias tenían problemas de dinero, que horarios de envío ofrecían las mejores oportunidades. ¿A qué funcionarios locales podría influir el enfoque correcto? El señor Jonathan Whitfield, un respetado factor de algodón, notó que Heinrich poseía un conocimiento inusualmente detallado de los mercados de algodón y los procedimientos bancarios para alguien supuestamente nuevo en el comercio estadounidense. Habla sobre nuestro negocio local como si lo hubiera estado estudiando durante meses, les dijo Whitfield a sus socios. O está increíblemente bien informado o está sucediendo algo peculiar. El calor del verano hizo que las transacciones
transacciones comerciales fueran lentas y las interacciones sociales incómodas, creando un ambiente donde los sucesos inusuales podrían ser descartados como confusión inducida por el calor. Fue en este entorno donde comenzaron a surgir los primeros informes extraños sobre los hermanos Kellner. El primer incidente verdaderamente perturbador ocurrió el 15 de agosto de 1873 durante una reunión de negocios en la bolsa de algodón. Los comerciantes más prominentes de Savannah se habían reunido para discutir las previsiones de cultivos y los arreglos de envío para la temporada de algodón de otoño. La reunión debía ser privada, limitada a factores de algodón establecidos y sus asociados de confianza. Aproximadamente a las 10 de la mañana, el señor Samuel Petton notó a Heinrich Kellner sentado cerca de la parte trasera de la sala tomando notas, a pesar de no estar en la lista de invitados. Heinrich estaba vestido con un traje de negocios oscuro y parecía estar siguiendo la discusión con intenso interés, asintiendo ocasionalmente como si poseyera un conocimiento íntimo de los asuntos tratados. Cuando Petton preguntó discretamente sobre la presencia de Heinrich, descubrió algo que lo dejó profundamente incómodo. 3 hombres más, el banquero Robert Morrison, el comerciante Theodore Farnsworth y el agente de envío Dr. Edmund Cutter, afirmaron que habían invitado personalmente a Heinrich después de conversaciones de negocios por la mañana. Pero aquí es donde la situación se vuelve imposible de explicar racionalmente. Cada hombre describió reuniones completamente diferentes con Heinrich esa mañana, ocurridas en diferentes ubicaciones alrededor del mismo tiempo. Morrison insistió en que había encontrado a Heinrich en el Plantes Bank a las 8:30 de la mañana para discutir préstamos comerciales. Farnsworth afirmó que había encontrado a Heinrich en la oficina de envío a las 8:45 de la mañana para revisar las pólizas de seguro de carga. El Dr. Cares reportó haberse reunido con Heinrich a las 9 de la mañana para discutir oportunidades de inversión en su práctica médica. Las descripciones físicas que proporcionaron los 4 hombres eran idénticas, aproximadamente 1,80 metros de altura, complexión delgada, apariencia bien cuidada y usando el mismo traje oscuro de lana a pesar del calor de agosto. Cada uno notó que Heinrich hablaba con un leve acento alemán y demostraba un conocimiento sofisticado de sus respectivas áreas de negocio. Durante la reunión en la bolsa de algodón, Heinrich se acercó a varios asistentes con conversaciones que revelaron un conocimiento imposible de sus asuntos privados. Le mencionó al banquero Morrison que los envíos de oro recientes habían llegado de manera segura, refiriéndose a información que se suponía debía ser confidencial. Le preguntó al comerciante Farnsworth sobre una disputa de contrato que se había resuelto en negociaciones privadas esa misma mañana. Lo más inquietante fue la conversación de Heinrich con el coronel William Vandenberg, un prominente factor de algodón. Heinrich se le acercó durante un descanso y dijo, con él, confío en que sus arreglos comerciales en Charleston están avanzando sin problemas. Sería desafortunado si surgieran complicaciones con empresas tan rentables. El coronel Vandenberg sintió que su sangre se helaba. En efecto, había estado involucrado en acuerdos cuestionables en Charleston, transacciones que podrían dañar su reputación si llegaban a hacerse públicas. Los arreglos solo se habían discutido en reuniones privadas a las que ningún forastero debería haber tenido acceso. ¿Cómo sabes de esos asuntos?, exigió Vandenberg. Heinrich sonrió amablemente. En los negocios, coronel, la información es una moneda valiosa. Los comerciantes exitosos aprenden a escuchar con atención y observar de cerca. Cuando terminó la reunión, varios asistentes compararon sus experiencias y descubrieron la línea de tiempo imposible. Al parecer, Heinrich había realizado discusiones comerciales detalladas en múltiples lugares de Savannah durante periodos de tiempo superpuestos. Cada conversación requería un conocimiento extenso y una atención cuidadosa. Esa tarde, se convocó una reunión de emergencia de prominentes empresarios para discutir lo que llamaban la situación alemana. El consenso fue que o bien todos estaban sufriendo de una confusión colectiva o algo muy extraño estaba ocurriendo que amenazaba la seguridad de sus negocios. El sheriff Marcus Redmond fue contactado y se le informó sobre la situación, comenzando una investigación que descubriría uno de los esquemas criminales más sofisticados en la historia de Georgia. La investigación del sheriff Redmond comenzó el 20 de agosto de 1873, cuando ya no pudo descartar los crecientes informes como simples rivalidades comerciales o prejuicios contra inmigrantes.
Armado con declaraciones detalladas de más de una docena de ciudadanos prominentes, decidió observar a la familia Kellner directamente. El primer descubrimiento del sheriff fue preocupante. Los hermanos mantenían horarios que parecían desafiar las limitaciones físicas. Su subcomisario, James Fairfax, informó haber visto a Heinrich salir de la casa familiar en Bull Street a las 8 de la mañana. Sin embargo, testigos confiables informaron consistentemente haberlo visto realizando negocios por toda la ciudad durante toda la mañana. Lo vi entrar en la bolsa de algodón a las 9, escribió el subcomisario Fairfax en su bitácora. Permaneció dentro lo que parecía ser una reunión de 2 horas. Sin embargo, durante ese mismo periodo de tiempo, recibí informes de fuentes confiables que indicaban que estaba simultáneamente en la oficina de envíos y en el banco. El sheriff Redmond decidió confrontar a la familia directamente. El 25 de agosto, visitó su residencia en Bull Street, esperando encontrar explicaciones razonables para lo que se estaba convirtiendo en una preocupación pública sobre la realidad básica. Klaus Kellner recibió al sheriff en una sala bien amueblada, llena de muebles europeos y correspondencia de negocios. Sheriff Redmond, dijo Klaus con un inglés acentuado, entiendo que ha habido algunos malentendidos sobre las actividades comerciales de mis hijos. Estoy seguro de que cualquier confusión podrá aclararse. Cuando el sheriff pidió hablar con los 4 hijos, Klaus pareció dudoso. Mis chicos mantienen horarios muy ocupados, sheriff. Actualmente están ocupados con diversas citas comerciales por toda la ciudad. Pero en 30 minutos, los 4 hermanos regresaron a la casa, llegando por separado, pero dentro de minutos entre sí. Cuando se les interrogó sobre sus actividades matutinas, sus respuestas fueron perfectamente coordinadas. Mantenemos horarios detallados para evitar conflictos, explicó suavemente Heinrich. Nuestras operaciones comerciales requieren una coordinación cuidadosa para asegurar que no dupliquemos esfuerzos o creemos confusión entre nuestros clientes. El sheriff Redmond notó algo profundamente perturbador en sus interacciones. Los hermanos se comunicaban mediante señales sutiles, pequeños gestos, breve contacto visual y casi imperceptibles asentimientos que parecían transmitir información compleja sin palabras. Sus respuestas a las preguntas estaban perfectamente sincronizadas, como si hubieran ensayado cada posible pregunta. Cuando se les preguntó sobre reuniones comerciales específicas, cada hermano dio respuestas detalladas que coincidían con los testimonios de testigos sobre actividades simultáneas imposibles. Parecían poseer un conocimiento completo de las conversaciones de los demás y podían explicar sin esfuerzo las aparentes contradicciones en sus horarios. Señor Heinrich, dijo el sheriff Redmond, varios testigos confiables lo sitúan en la bolsa de algodón esta mañana de 9 a 11. Sin embargo, otras fuentes igualmente confiables insisten en que estaba en la oficina de envíos durante el mismo periodo. ¿Cómo explica esto? Heinrich respondió con una confianza inquebrantable. Creo que puede haber confusión sobre las fechas. Las reuniones de negocios pueden parecer similares cuando las personas las recuerdan semanas después. Si vuelve a consultar con esos caballeros, estoy seguro de que encontrará que nuestros horarios son perfectamente consistentes. Pero el sheriff Redmond ya había verificado las fechas y horas con varias fuentes independientes. Los encuentros ciertamente habían ocurrido simultáneamente, pero Heinrich respondía como si tal precisión fuera perfectamente normal. Durante las semanas siguientes, el sheriff Redmond amplió su investigación para incluir la vigilancia de toda la familia. Lo que descubrió reveló un nivel de coordinación que desafió la comprensión de la capacidad humana. Escondido en el estudio de Klaus Kellner, el sheriff encontró correspondencia comercial que utilizaba una terminología inusual. Las cartas discutían evaluaciones de clientes, evaluaciones de seguridad y cronogramas de oportunidades, un lenguaje que parecía más adecuado para la planificación criminal que para el comercio legítimo. Más perturbadoras eran las notas detalladas sobre familias prominentes de Savannah. Los archivos contenían información sobre rutinas diarias, situaciones financieras, relaciones comerciales y secretos personales que solo podrían haberse reunido mediante observación sistemática y escucha atenta. El sheriff Redmond se dio cuenta de que los hermanos Kellner estaban llevando a cabo operaciones de inteligencia que iban mucho más allá de la investigación comercial normal. Estaban recolectando información que podría ser utilizada para explotar vulnerabilidades, chantajear a ciudadanos prominentes o planificar actividades criminales.
El sheriff también descubrió que informes similares llegaban de otras ciudades. Las comunicaciones por telégrafo con las autoridades en Charleston, Augusta y Atlanta revelaron que hermanos alemanes idénticos habían estado realizando actividades similares en esas ubicaciones, siempre pareciendo poseer conocimientos imposibles y manteniendo horarios imposibles. La investigación en expansión del sheriff Redmond reveló que los hermanos Kellner habían desarrollado lo que parecía ser el esquema de engaño criminal más sofisticado en la historia de Estados Unidos. Su capacidad para aparecer en múltiples ubicaciones simultáneamente no era sobrenatural. Era el resultado de una planificación meticulosa y una coordinación perfecta. El avance llegó cuando el subcomisario Fairfax observó algo crucial durante su vigilancia. Mientras observaba a Heinrich entrar a una reunión de negocios en la bolsa de algodón, el subcomisario notó a otra figura vestida de manera idéntica entrando en la oficina de envíos a 3 cuadras de distancia. Exactamente al mismo tiempo, la distancia hacía imposible que una sola persona estuviera en ambas ubicaciones. Sin embargo, ambas figuras se movían con los distintivos gestos de Heinrich. El sheriff Redmond se dio cuenta de que los hermanos estaban utilizando su apariencia idéntica para crear elaborados engaños. Podían asistir a múltiples reuniones simultáneamente al coordinar cuidadosamente sus horarios y compartir información sobre sus conversaciones. Para los observadores externos, parecía que una persona estaba realizando una cantidad imposible de negocios, pero la sofisticación de su esquema iba mucho más allá de la simple suplantación. Los hermanos habían desarrollado un sistema para compartir información detallada sobre sus conversaciones individuales, permitiendo que cada uno hablara con conocimiento sobre encuentros que no habían experimentado personalmente. La investigación del sheriff reveló que mantenían registros escritos detallados de cada conversación, cada pieza de información recolectada y cada relación comercial establecida. Estos registros eran compartidos entre los 4 hermanos, creando la ilusión de que cada uno poseía un conocimiento omnisciente sobre los negocios y redes sociales de Savannah. Más perturbador aún era su enfoque sistemático para reunir información sensible. Heinrich se enfocaba en inteligencia bancaria y financiera, aprendiendo sobre préstamos, inversiones y transacciones monetarias. Wilhelm se especializaba en envío y transporte, documentando horarios de carga, operaciones de almacén y patrones de viaje. Friedrich se concentraba en inteligencia social, asistiendo a reuniones donde podía escuchar conversaciones privadas y secretos familiares. Gustav manejaba su sistema de intercambio de información e identificaba oportunidades para la explotación. El sheriff Redmond descubrió que los hermanos habían estado reclutando cómplices entre la clase trabajadora de Savannah. Sirvientes, oficinistas, trabajadores de muelle y repartidores estaban siendo pagados con pequeñas sumas para informar sobre las actividades de sus empleadores, proporcionando a los hermanos información privilegiada sobre los asuntos privados de las familias prominentes. La red de inteligencia que habían creado les permitió conocer los acuerdos comerciales antes de que se finalizara, los problemas familiares antes de que se hicieran públicos y las dificultades financieras antes de que los acreedores fueran informados. Este conocimiento avanzado les dio enormes ventajas en sus negociaciones comerciales e interacciones sociales. Pero el descubrimiento más perturbador del sheriff Redmond fue la evidencia de que los hermanos estaban planeando explotar su recopilación de inteligencia con fines criminales. Documentos ocultos sugerían que estaban identificando objetivos para robos, chantajes y fraudes basados en las vulnerabilidades que habían descubierto. Familias ricas que guardaban grandes cantidades de efectivo en casa, negocios con seguridad deficiente e individuos con secretos que pagarían para protegerlos, todos habían sido sistemáticamente catalogados. Los hermanos no solo estaban llevando a cabo prácticas comerciales inusuales, estaban preparándose para un asalto criminal coordinado a los ciudadanos más prominentes de Savannah. El 10 de octubre de 1873, los temores del sheriff Redmond se confirmaron cuando la familia Vandenberg se convirtió en víctima del robo más precisamente planeado en la historia de la ciudad. El robo de la mansión Vandenberg el 10 de octubre de 1873 demostró toda la magnitud de la operación de recopilación de inteligencia de los hermanos Kellner. El coronel Egastes Vandenberg había organizado una cena para la élite empresarial de Savannah cuando los ladrones lograron acceder a su estudio privado y abrir su supuesta caja fuerte segura. El robo se ejecutó con precisión quirúrgica. Los criminales sabían exactamente dónde encontrar la caja fuerte oculta, conocían la combinación que solo el coronel y su esposa poseían, y sabían qué artículos específicos llevarse mientras dejaban atrás objetos de valor obvios que habrían ralentizado su escape. Cuando el coronel Vandenberg
Vandenberg descubrió el robo a la mañana siguiente, quedó desconcertado por el conocimiento detallado de los ladrones. Se llevaron documentos que podrían arruinarme si se hicieran públicos, le dijo al sheriff Redmond, pero ignoraron joyas y plata por el doble de valor. Quien hizo esto entendía mi negocio mejor que mis propios socios. La investigación del sheriff Redmond reveló algo aún más perturbador. Varios invitados a la cena informaron haber visto a uno de los hermanos Kellner durante la velada. A pesar de que ninguna familia alemana había sido invitada, aparentemente Heinrich había estado deambulando por la casa, conversando con los invitados mientras recolectaba sistemáticamente información sobre el diseño y las disposiciones de seguridad. La señora Adelaide Wittmann, cuñada del coronel, recordó haber hablado con un caballero alemán educado que parecía conocer a todos en la fiesta. Hizo preguntas tan inteligentes sobre los negocios de papá, recordó. Pensé que era encantador lo interesado que estaba en los asuntos de nuestra familia, pero otros invitados describieron encuentros con la misma persona en diferentes partes de la casa en momentos superpuestos. El mayordomo lo vio en la cocina preguntando por los horarios de servicio. El jardinero lo vio cerca del establo preguntando por las rutinas de seguridad. Varios invitados lo encontraron en el segundo piso, donde supuestamente estaba admirando los retratos familiares, pero en realidad estudiaba el diseño de la casa. El sheriff Redmond se dio cuenta de que los hermanos Kellner habían utilizado su apariencia idéntica para realizar reconocimientos durante la propia fiesta. Mientras un hermano socializaba con los invitados en el primer piso, otros habían estado mapeando el diseño de la casa e identificando vulnerabilidades. La precisión del robo sugirió meses de preparación. Los ladrones sabían qué documentos eran más valiosos, dónde estaban almacenados y cómo acceder a ellos sin activar las medidas de seguridad del coronel. Este nivel de planificación requería una recopilación de inteligencia sistemática que iba mucho más allá de una observación casual. En las semanas siguientes, ocurrieron incidentes similares en toda Savannah. Familias adineradas se encontraron como víctimas de robos que demostraban un conocimiento imposible de sus asuntos privados. Las empresas descubrieron que los competidores poseían información sobre sus operaciones confidenciales. Los ciudadanos prominentes recibieron cartas anónimas amenazando con exponer secretos embarazosos a menos que se realizaran pagos. El sheriff Redmond entendió que los hermanos Kellner habían armado su red de inteligencia para la explotación criminal sistemática. No solo eran empresarios inusuales, eran criminales sofisticados que habían pasado meses preparándose para ataques coordinados a los objetivos más vulnerables de Savannah. El sheriff decidió, trampa, esparció rumores cuidadosamente elaborados sobre una familia de comerciantes adinerados que planeaba exhibir joyas valiosas en una próxima reunión social. Luego posicionó a sus ayudantes por toda la ciudad para vigilar si alguno de los hermanos Kellner realizaba vigilancia sobre el supuesto objetivo. ¿Qué ocurrió a continuación? Confirmó las peores sospechas del sheriff Redmond sobre las capacidades de los hermanos. La noche del evento fabricado, los agentes apostados en 4 ubicaciones diferentes informaron avistamientos simultáneos de Heinrich Kellner. A las 8 de la noche, lo observaron cerca de la casa del supuesto objetivo, aparentemente realizando un reconocimiento. Al mismo tiempo, fue visto en la estación de tren, aparentemente preparándose para salir de la ciudad. También lo vieron en los muelles, hablando con capitanes de barcos sobre pasajes, y en una taberna cerca del distrito alemán, reunido con conocidos asociados criminales. Cada agente proporcionó descripciones idénticas y estaba absolutamente seguro de su identificación. Los avistamientos eran físicamente imposibles para una sola persona, pero la evidencia era abrumadora. El sheriff Redmond se dio cuenta de que estaba tratando con capacidades criminales que desafiaban todas las suposiciones sobre la aplicación de la ley y la investigación criminal. El sheriff contactó a las autoridades federales solicitando asistencia con lo que se había convertido en una amenaza para el orden público y la confianza comercial. Si los hermanos Kellner pudieran continuar sus operaciones con impunidad, ningún negocio o familia en Savannah estaría a salvo de su explotación sistemática. El 15 de noviembre de 1873, el inspector de detectives William Carrington llegó de la agencia de detectives Pinkerton con el mandato de resolver lo que se conocía como el caso de los hermanos imposibles. El detective Carrington trajo consigo técnicas de investigación revolucionarias para 1873, que incluían fotografía sistemática y métodos detallados de vigilancia. Su primer paso fue establecer una observación de 24 horas de los 4 hermanos simultáneamente, algo que la policía local no había podido lograr.
Carrington dividió a su equipo de 6 agentes de Pinkerton en 3 turnos, con 2 agentes asignados para vigilar la casa de los Kellner en todo momento, mientras que los demás rotaban la vigilancia de los hermanos individuales por toda la ciudad. Por primera vez, las fuerzas del orden tenían suficiente personal para rastrear los movimientos de los 4 hermanos simultáneamente y documentar su coordinación imposible. El primer gran descubrimiento del detective llegó después de solo 3 días de vigilancia profesional. El agente Thomas Burke, ubicado con un telescopio en el techo de un edificio que daba a Bull Street, observó a Heinrich salir de la casa de los Kellner a las 8:15 de la mañana el 18 de noviembre. Justo al mismo momento, el agente Michael Donovan, apostado cerca de la bolsa de algodón, informó haber visto a Heinrich entrar en ese edificio para una reunión de negocios programada. Es imposible, informó Burke a Carrington esa noche. Vi a Heinrich caminar hacia el norte por Bull Street a las 8:15. Llevaba un abrigo azul oscuro y portaba una carpeta de cuero. Donovan jura haber visto al mismo hombre entrar en la bolsa de algodón a las 8:15, vistiendo ropa idéntica y llevando la misma carpeta. La distancia entre estos dos lugares es de 12 cuadras. Ningún hombre podría cubrir esa distancia en 0 tiempo, pero el enfoque sistemático de Carrington reveló algo aún más intrigante. Cuando los agentes compararon sus observaciones detalladas por escrito, descubrieron que los hermanos seguían horarios exactamente sincronizados que creaban lo que parecía ser apariciones simultáneas imposibles. Heinrich saldría de la casa exactamente a las 8:15, llegando a la bolsa de algodón a las 8:45 para una reunión programada. Durante esa misma ventana de 30 minutos, Wilhelm llegaría a la oficina de envíos para su propia cita, pero estaría usando ropa idéntica a la que Heinrich había sido observado usando al salir de la casa. El detective se dio cuenta de que los hermanos no solo estaban utilizando su apariencia idéntica, estaban coordinando su ropa, accesorios e incluso los objetos que llevaban para asegurarse de que los testigos describieran detalles idénticos cuando se les interrogara. Una carpeta de cuero que Heinrich llevaba por la mañana sería pasada a Wilhelm para su cita de la tarde citas, creando la ilusión de que la misma persona estaba realizando negocios durante todo el día. El equipo de Carrington también descubrió que los hermanos habían desarrollado un elaborado sistema de comunicación que les permitía compartir información sobre sus conversaciones individuales casi al instante. Los puestos de observación ocultos revelaron que los hermanos usaban una red de vendedores ambulantes, mensajeros y sirvientes domésticos para transmitir información detallada entre ubicaciones. El joven Timothy Baswell, un mensajero que trabajaba para varias firmas legales, fue observado llevando papeles doblados entre las diversas citas comerciales de los hermanos. Cuando la agente Sarah Michey, disfrazada de cliente potencial, se acercó al empleador de Timothy, se enteró de que el niño recibía un pago extra para recordar detalles importantes de las conversaciones que escuchaba y entregar esos detalles a direcciones específicas por toda la ciudad. Pero el aspecto más sofisticado de su operación era el método de los hermanos para crear coartadas. El agente Donovan observó a Heinrich asistir a una reunión de negocios en la bolsa de algodón de 10 de la mañana a mediodía el 20 de noviembre. Durante ese mismo periodo de tiempo, el agente Burke documentó a Wilhelm visitando 3 tiendas diferentes en Broton Street, donde fue reconocido por los dueños de las tiendas, quienes estaban seguros de que estaban tratando con Heinrich Kellner. Wilhelm está usando su apariencia idéntica para establecer la presencia de Heinrich en múltiples ubicaciones, escribió Carrington en su registro de investigación. Mientras Heinrich realiza negocios legítimos que crean pruebas documentadas de su paradero, Wilhelm crea simultáneamente testigos que jurarán que Heinrich estaba en otro lugar completamente diferente. Si algún día se acusara a Heinrich de un crimen cometido durante su reunión de negocios documentada, tendría testigos que lo situarían en ubicaciones inocentes durante el mismo periodo de tiempo. La investigación del detective Carrington reveló que este sistema de coartadas se estaba utilizando para encubrir actividades criminales cada vez más graves. El 22 de noviembre, mientras Heinrich fue observado asistiendo a una reunión pública en la Asociación de Comerciantes, ocurrió un robo en la residencia de los Petón que mostró un conocimiento íntimo de las rutinas familiares y la ubicación de sus objetos de valor. La señora Evangeline Petón informó que el ladrón había accedido a su caja de joyas usando una llave que encajaba perfectamente, lo que sugería que alguien había realizado observaciones detalladas de sus hábitos
hábitos diarios. El ladrón había tomado solo las piezas más valiosas, dejando atrás objetos obvios que habrían ralentizado su escape. Un comportamiento que indicaba una planificación avanzada extensa, pero varios testigos situaron a Heinrich en la reunión de la Asociación de Comerciantes durante todo el tiempo en que ocurrió el robo. La reunión había tenido una buena asistencia con docenas de empresarios prominentes que podían dar fe de la presencia de Heinrich. La coartada parecía inquebrantable hasta que el detective Carrington se dio cuenta de que Wilhelm, Friedrich o Gustav podrían haber cometido el robo mientras Heinrich establecía su presencia pública en otro lugar. El avance del detective llegó cuando decidió probar la coordinación de los hermanos directamente. El 25 de noviembre, Carrington organizó que el sheriff Redmond visitara la casa de los Kellner exactamente a las 2 de la tarde con una orden para interrogar a Heinrich sobre el robo en la casa de los Petton. Al mismo tiempo, el agente Burke fue apostado para observar a Heinrich en una reunión de negocios programada en la oficina de envíos. Cuando el sheriff Redmond llegó a la casa de Bull Street, Heinrich estaba efectivamente presente y cooperativo, expresando sorpresa sobre el robo y proporcionando información detallada sobre su paradero durante el tiempo en que ocurrió. Pero el agente Burke observó simultáneamente a Heinrich en la oficina de envíos, participando en una larga discusión sobre las pólizas de seguro de carga. O Heinrich Kellner ha dominado la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo, informó el sheriff Redmond, o estamos tratando con un engaño criminal a una escala que nunca he encontrado. El hombre a quien interrogué en su casa sabía detalles sobre la reunión de la Asociación de Comerciantes que solo alguien que asistió podría haber conocido. Pero el agente Burke jura que observó al mismo hombre realizando negocios al otro lado de la ciudad al mismo tiempo. El detective Carrington se dio cuenta de que los hermanos habían perfeccionado su engaño hasta tal punto que podían mantener coartadas incluso bajo el escrutinio directo de las fuerzas del orden. Su sistema de información compartida era tan sofisticado que cada hermano podía discutir convincentemente eventos que no había presenciado personalmente, creando la ilusión de que una sola persona estaba llevando a cabo cantidades imposibles de negocios. Pero el detective también entendió que este nivel de coordinación requería comunicación constante y un tiempo preciso que creaba vulnerabilidades. Si las fuerzas del orden pudieran interrumpir su red de comunicación o atraparlos durante una transición entre roles, todo el engaño podría desmoronarse. El 1 de diciembre de 1873, el detective Carrington implementó un plan diseñado para forzar a los hermanos a una situación en la que su coordinación se desmoronaría, revelando la verdadera naturaleza de su esquema criminal. El plan del detective Carrington era elegantemente simple: crear una situación que requiriera que los cuatro hermanos estuvieran en ubicaciones específicas simultáneamente, haciendo que su engaño fuera imposible de mantener. El detective trabajó con el sheriff Redmond para coordinar lo que parecían ser actividades rutinarias de las fuerzas del orden que en realidad servirían como una prueba integral de las capacidades de los hermanos. El 5 de diciembre, el plan se puso en marcha. A las 10 de la mañana, el sheriff Redmond visitó la casa de los Kellner con una orden para registrar las instalaciones en busca de bienes robados, exigiendo que todos los miembros de la familia permanecieran presentes durante la búsqueda. Simultáneamente, el examinador bancario federal Robert Hayes, en realidad el agente Donovan disfrazado, llegó al Plantes Bank con preguntas urgentes sobre las recientes transacciones financieras de Heinrich que requerían su presencia inmediata. Al mismo tiempo, el inspector de aduanas William Clark, el agente Burke disfrazado, apareció en la oficina de envíos, exigiendo que Wilhelm proporcionara documentación sobre los manifiestos de carga recientes, alegando que las autoridades federales habían recibido informes sobre actividades de contrabando. Mientras tanto, la agente Michei, haciéndose pasar por representante legal, llegó al tribunal exigiendo el testimonio inmediato de Friedrich sobre una disputa comercial que podría resultar en cargos federales si no se presentaba. Las demandas simultáneas crearon una situación imposible para los hermanos. No podían estar físicamente en 4 ubicaciones diferentes al mismo tiempo. Sin embargo, cada situación requería su presencia personal y no podía ser delegada ni pospuesta sin levantar serias sospechas. El detective Carrington se posicionó donde pudo observar la casa de los Kellner durante el registro del sheriff Redmond. Lo que presenció reveló la verdadera extensión de la desesperación y sofisticación criminal de los hermanos. A las 10 de la mañana en punto, los 4 hermanos estaban efectivamente presentes en la casa cuando llegó el sheriff Redmond. Cooperaron plenamente con la búsqueda, manteniendo sus respuestas coordinadas típicas y gestos idénticos.
pero Carrington observó algo crucial. Los hermanos mostraban signos de estrés extremo que nunca habían mostrado durante encuentros previos con las fuerzas del orden. Las manos de Heinrich temblaban ligeramente mientras proporcionaba los documentos solicitados por el sheriff. Wilhelm miraba repetidamente hacia la ventana, como si estuviera calculando rutas de escape. Friedrich parecía inusualmente hablador, ofreciendo información sobre actividades comerciales que no se le había solicitado. Gustav permaneció en silencio, pero sus ojos se movían constantemente entre sus hermanos y los oficiales de la ley. Pero el momento más revelador ocurrió cuando un mensajero llegó a la casa, afirmando tener comunicaciones urgentes de negocios para Heinrich. Los hermanos intercambiaron miradas que parecían comunicar información compleja en segundos, y Heinrich declaró inmediatamente que necesitaba irse para una cita de negocios importante que no podía retrasarse. Me temo que eso no es posible, respondió firmemente el sheriff Redmond. Esta orden de registro requiere que todos los residentes permanezcan presentes hasta que hayamos completado nuestro examen de las instalaciones. La respuesta de Heinrich reveló la primera grieta en la fachada perfectamente coordinada de los hermanos. Sheriff, no entiende. Tengo asuntos legales, obligaciones que prevalecen sobre su orden judicial. Los asuntos federales no pueden retrasarse por los procedimientos de la policía local. Fue la primera vez que alguno de los hermanos mostró algo menos que una cooperación total con las fuerzas del orden. La evidente angustia de Heinrich sugirió que las demandas simultáneas sobre su tiempo habían creado una crisis que no podían resolver con sus métodos habituales. Durante las siguientes 2 horas, los mensajeros continuaron, llegando a la casa con solicitudes cada vez más urgentes para que los hermanos se presentaran en varias ubicaciones de la ciudad. Cada mensaje creaba más estrés, y Carrington observó cómo la coordinación de los hermanos comenzaba a deteriorarse bajo la presión. Wilhelm empezó a responder preguntas destinadas a Friedrich. Gustav respondió al ser llamado por el sheriff con el nombre de Heinrich. Lo más significativo fue que sus gestos perfectamente sincronizados comenzaron a mostrar variaciones sutiles a medida que aumentaba su estrés. Al mediodía, el punto de ruptura se alcanzó cuando el agente Donovan, aún disfrazado como el examinador bancario federal Hayes, llegó a la casa exigiendo la presencia inmediata de Heinrich en el banco para resolver lo que él afirmaba eran graves violaciones federales que podrían resultar en cargos criminales. Señor Kellner, anunció el agente Donovan, las regulaciones bancarias federales requieren su testimonio personal sobre estas transacciones. Si no cumple dentro de 1 hora, se emitirán órdenes federales. La respuesta de Heinrich reveló la desesperación que se había acumulado durante la mañana. Debe haber un error. Puedo proporcionar cualquier documentación que requiera aquí mismo. No es necesario que me vaya de este lugar. Pero el agente Donovan aprovechó su ventaja. Señor, la ley federal requiere testimonio personal en el lugar del banco donde ocurrieron las transacciones cuestionadas. Las autoridades federales no aceptarán nada menos que su presencia física en el banco dentro de 1 hora. La demanda imposible finalmente rompió la coordinación de los hermanos. Heinrich miró a sus hermanos en busca de orientación, pero su habitual sistema de comunicación silenciosa parecía haberse roto bajo estrés. Por primera vez desde que comenzó la investigación, los 4 hermanos parecían individuos separados en lugar de componentes de una unidad coordinada. Fue Gustav quien finalmente reveló la verdad, aparentemente decidiendo que la cooperación sería preferible a las consecuencias a las que se enfrentaban. Sheriff, dijo en voz baja, necesitamos explicar algo sobre nuestros métodos comerciales. La decisión de Gustav de cooperar marcó el final de la operación criminal de los hermanos Kellner de 18 meses y el comienzo de las confesiones que revelaron el alcance total de su sofisticado esquema de engaño. Durante los días siguientes, cada hermano proporcionó relatos detallados de sus métodos, motivaciones y los crímenes que habían cometido en toda Savannah. Heinrich, como el aparente líder de su operación, proporcionó la explicación más completa de sus técnicas. Nos dimos cuenta desde el principio de que nuestra apariencia idéntica era una ventaja que podíamos explotar, le dijo a detective Carrington durante el interrogatorio. Si la gente no podía diferenciarnos, podíamos crear coartadas y recopilar información de maneras que serían imposibles para los criminales normales. La confesión de Heinrich reveló que los hermanos habían estado planeando su operación
operación en Savannah durante más de 2 años antes de llegar a la ciudad. Habían estudiado informes de periódicos sobre la comunidad empresarial local, se habían comunicado con posibles cómplices y hasta enviaron exploradores avanzados para reunir inteligencia preliminar sobre la seguridad y las capacidades de las fuerzas del orden. Elegimos Savannah específicamente porque era lo suficientemente grande para ofrecer oportunidades sustanciales, pero lo suficientemente pequeña para poder mapear sistemáticamente toda la red social y comercial. Heinrich explicó, necesitábamos una comunidad en la que pudiéramos establecernos rápidamente, pero donde las fuerzas del orden no tuvieran los recursos para investigar esquemas criminales complejos. La confesión de Wilhelm se centró en los aspectos prácticos de su coordinación. Desarrollamos un sistema de cronometraje preciso y compartición de información que nos permitió mantener la ilusión de que una sola persona estaba realizando múltiples actividades, les dijo Wilhelm al sheriff Redmond. Cada conversación, cada pieza de información, cada detalle de nuestras actividades individuales era registrado y compartido con los demás de inmediato. Wilhelm reveló que los hermanos mantenían registros escritos detallados de cada interacción que tenían con los residentes de Savannah. Estos registros incluían información personal, detalles comerciales, secretos familiares y vulnerabilidades que podrían ser explotadas con fines criminales. La información era tan completa que cualquier hermano podía hablar con conocimiento sobre relaciones y conversaciones que no había experimentado personalmente. Tratamos la información como una moneda, explicó Wilhelm. Cuanto más sabíamos sobre los asuntos privados de las personas, más podíamos manipularlos para nuestros fines. La gente confiaba en nosotros porque parecíamos entender su negocio mejor que sus propios socios. La confesión de Friedrich reveló los aspectos psicológicos de su operación. Aprendimos a estudiar el comportamiento de las personas, identificar sus debilidades y explotar sus suposiciones sobre la identidad y la memoria, le dijo al detective Carrington. La gente ve lo que espera ver. Si esperaban encontrarse con Heinrich, interpretarían a cualquiera de nosotros como Heinrich, incluso si había diferencias sutiles. Friedrich describió las técnicas que habían desarrollado para leer expresiones faciales, patrones de voz y lenguaje corporal que les permitían recopilar información durante conversaciones casuales. Se habían vuelto expertos en hacer preguntas sugerentes que animaban a las personas a revelar información privada sin darse cuenta de que estaban siendo manipuladas. La mayoría de las personas quieren hablar de sí mismas y de sus problemas, explicó Friedrich. Simplemente proporcionamos oportunidades para que compartieran información mientras hacíamos que se sintieran como si realmente nos interesara su éxito y bienestar. La confesión de Gustav se centró en sus actividades criminales y los crímenes específicos que habían cometido. Robamos aproximadamente 78,000 pesos en efectivo, joyas y documentos valiosos durante 18 meses, les dijo a las autoridades federales. También extorsionamos 12,000 pesos a través de esquemas de chantaje basados en secretos embarazosos que descubrimos sobre familias prominentes. Gustav proporcionó información detallada sobre sus técnicas de robo, que dependían en gran medida de la recolección avanzada de inteligencia. Nunca robamos a nadie sin pasar semanas estudiando sus rutinas, sus medidas de seguridad y sus posesiones más valiosas, explicó. Para cuando entrábamos en la casa de alguien, sabíamos exactamente dónde encontrar lo que queríamos y cómo evitar ser detectados. Las confesiones de los hermanos también revelaron que sus actividades criminales estaban escalando hacia crímenes más graves. Habían estado planeando una serie coordinada de robos de bancos y posibles secuestros que habrían tenido como objetivo a los hijos de familias adineradas para pedir rescate. Nos estábamos quedando sin oportunidades para simples robos y extorsiones, admitió Heinrich. Savannah se estaba familiarizando demasiado con nuestros métodos, y necesitábamos objetivos más grandes para justificar los riesgos que estábamos tomando. La investigación del detective Carrington reveló que los hermanos se estaban preparando para dejar Savannah y establecer operaciones similares en Charleston o Atlanta. Ya habían comenzado a desarrollar nuevas identidades y a establecer contactos preliminares en esas ciudades cuando la presión de las fuerzas del orden hizo que su partida fuera necesaria. El juicio de los hermanos Kellner comenzó en el Tribunal Federal de Savannah el 20 de febrero de 1874. El caso atrajo una atención significativa en toda Georgia y estableció precedentes legales para procesar esquemas de fraude sofisticados que explotaban la psicología
psicología humana y la percepción. El juez Samuel Morrison presidió los procedimientos que duraron 6 semanas e incluyeron el testimonio de más de 60 testigos. La acusación, liderada por el fiscal federal Jonathan Ayes, se centró en la naturaleza sistemática de los crímenes de los hermanos y su explotación de la confianza pública. Estos acusados no simplemente cometieron robos, argumentó el abogado Ayes en su declaración de apertura. Realizaron un asalto coordinado a los fundamentos básicos de la confianza social y la confianza comercial. Sus crímenes amenazaron el mismo tejido de cooperación comunitaria que hace posible una sociedad civilizada. La defensa, liderada por el abogado Marcus Williams, argumentó que las técnicas de los hermanos, aunque inusuales, constituían fraude en lugar de los cargos más graves de conspiración y empresa criminal que los fiscales federales habían presentado. Mis clientes son culpables de robo y engaño, concedió Williams, pero sus métodos, por sofisticados que sean, representan actos criminales individuales y no el tipo de conspiración organizada que los cargos federales requieren. Sin embargo, las pruebas de la acusación, incluidos los registros detallados y los documentos confiscados de la casa de los Kellner, demostraron que las actividades de los hermanos constituían la organización criminal más sofisticada jamás documentada en Georgia. Su enfoque sistemático para la recolección de inteligencia, la coordinación de coartadas y la explotación de múltiples víctimas durante un periodo prolongado cumplía claramente con los estándares federales para empresa criminal organizada. Heinrich, Wilhelm, Friedrich y Gustav Kellner fueron condenados por todos los cargos después de una deliberación del jurado que duró 2 días. El juez Morrison sentenció a cada hermano a 12 años de prisión, señalando que sus crímenes representaban una nueva categoría de sofisticación criminal que requería penas severas para disuadir esquemas similares. Los acusados han demostrado que las suposiciones tradicionales sobre la capacidad criminal ya no son adecuadas, dijo el juez Morrison durante la sentencia. Su explotación sistemática de la psicología y percepción humanas requiere que las fuerzas del orden desarrollen nuevas técnicas de investigación y marcos legales. Los hermanos cumplieron sus sentencias en instalaciones federales separadas para evitar que coordinaran intentos de fuga o continuaran con su cooperación criminal. Heinrich y Wilhelm fueron liberados después de cumplir 10 años, con 2 años reducidos por buen comportamiento y cooperación con investigaciones en curso. Friedrich cumplió su sentencia completa de 12 años, negándose a proporcionar más cooperación más allá de su confesión inicial. Gustav murió en prisión en 1881 de tuberculosis, aparentemente nunca adaptándose al aislamiento y la regimentación de la encarcelación federal. Después de su liberación, Heinrich y Wilhelm desaparecieron de los registros públicos, aparentemente estableciendo nuevas identidades y sin dejar rastro de sus actividades posteriores. Friedrich regresó a Alemania después de su liberación, pero las autoridades alemanas no informaron de actividades criminales asociadas a su nombre. El destino posterior de los hermanos sigue siendo desconocido, aunque las agencias de la ley investigaron ocasionalmente informes de esquemas criminales similares que podrían haber involucrado su participación. Los bienes robados fueron parcialmente recuperados gracias a la cooperación de los hermanos y a la investigación financiera del detective Carrington. Aproximadamente 35,000 pesos en efectivo y joyas fueron devueltos a las víctimas. Aunque muchas familias nunca recuperaron completamente sus pérdidas, los hermanos habían convertido gran parte de su riqueza robada en oro y moneda que fue escondida en lugares que se negaron a revelar. Las técnicas de investigación y los métodos de documentación del detective Carrington se convirtieron en prácticas estándar para casos criminales complejos en todo el sureste. Su enfoque detallado para la vigilancia, entrevistas con testigos y análisis de pruebas influyó en las prácticas de las fuerzas del orden durante décadas y estableció su reputación como uno de los investigadores más capacitados de Estados Unidos. El caso Kellner también condujo a una mejor cooperación entre las agencias locales y federales de las fuerzas del orden. La sofisticación de los crímenes de los hermanos demostró que los límites tradicionales de jurisdicción eran inadecuados para tratar con criminales que operaban a través de múltiples comunidades y explotaban las debilidades en la comunicación entre diferentes agencias. El sheriff Redmond continuó investigando informes similares durante el resto de su carrera, pero nunca encontró otro esquema criminal que igualara la coordinación y sofisticación de los Kellner. El caso se convirtió en un punto de referencia para evaluar otras actividades criminales inusuales y siguió siendo una parte activa de la formación de las fuerzas del orden durante décadas. La casa de Bull Street, donde vivía la familia,
fue finalmente vendida a un comerciante respetable, familia, pero retuvo una reputación entre los locales como un lugar donde ocurrieron eventos inusuales y perturbadores. Las historias sobre los misteriosos hermanos alemanes se convirtieron en parte del folclore de Savannah, aunque los detalles específicos se mantuvieron confidenciales para proteger la privacidad de sus víctimas. Este caso demuestra que los criminales más peligrosos son a menudo aquellos que parecen ser los más confiables y respetables. Los hermanos Kellner usaron su apariencia idéntica y sus aparentes credenciales comerciales para acceder a información y oportunidades que habrían sido imposibles de obtener para los criminales obvios. Su enfoque sistemático del engaño muestra cómo la psicología humana y las suposiciones sociales pueden ser explotadas por criminales decididos dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo en esquemas sofisticados. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Podrían llevarse a cabo hoy en día engaños tan elaborados con éxito? ¿O harían las técnicas modernas de investigación que tales crímenes sean imposibles? Deja tu comentario abajo y comparte tus teorías sobre este caso. Si disfrutaste de este misterio histórico, suscríbete, pulsa la campana de notificaciones y comparte con alguien a quien le encanten las historias de crímenes reales. A veces, las verdades más inquietantes son aquellas que nos muestran cuán fácilmente podemos ser engañados por las apariencias. Nos vemos en el próximo video.